El caso Macastre. En el invierno de 1989, la comarca de Hoya de Buñol parecía suspendida en un silencio extraño, como si la tierra sintiera algo que las personas aún no sabían. El frío de enero se extendía por los caminos rurales, oscureciendo los márgenes del bosque y dejando un olor a humedad en las piedras. Las fábricas humeaban al amanecer, los camiones pasaban rugiendo por la carretera nacional, y en los pueblos la rutina seguía como si nada. Sin embargo, sobre aquella región valenciana ya estaba cayendo una sombra que no se disiparía jamás. Aquel año, 3 adolescentes, Pilar Ruiz, Rosario Garrido y José Antonio Martínez, desaparecieron sin dejar rastro. Eran jóvenes, apenas unos niños que intentaban sobrevivir en un entorno complicado, entre hogares fracturados, noches en la calle y un futuro que apenas se intuía. Sus nombres se pronunciarían durante semanas, luego meses, y después en susurros, como si hablar demasiado alto de ellos trajera consigo algo incómodo, algo que la gente no quería recordar. La historia comienza en Picassent, un municipio cercano a Valencia. Era el 13 de enero. El cielo estaba encapotado y el aire húmedo calaba hasta los huesos. Aquella tarde, los 3 jóvenes decidieron alejarse del barrio, quizá buscando un poco de distracción, quizá huyendo de algo que nunca se sabrá. Nadie los vio marcharse juntos, pero sus caminos terminaron unidos en un punto donde nada vuelve a ser lo mismo. Eran adolescentes que crecieron rápido. José Antonio, apodado El Rubio, tenía 14 años. Silencioso, delgado, con ojos que parecían haber visto demasiado para su edad. Pilar y Rosario eran algo mayores, alrededor de 15, amigos de escapadas, de tardes sin rumbo, de confidencias compartidas entre cigarrillos y risas rotas. Lo que ocurrió después es un rompecabezas que nunca encajó del todo. Los testimonios contradictorios, la falta de datos, el tiempo que corrió antes de que alguien reaccionara. Todo fue creando un vacío donde las preguntas aparecían más rápido que las respuestas. Se cree que los 3 subieron a un camión o a un vehículo desconocido. Nadie sabe si fue por decisión propia, por confianza o por presión. El caso es que sus pasos los alejaron de Picassent y los llevaron hacia las zonas más boscosas de Macastre, una pequeña localidad rodeada de montes bajos y cañadas silenciosas. Un lugar que, hasta entonces, apenas había salido en los periódicos. Las horas pasaron, el día se convirtió en noche, y cuando las familias empezaron a preocuparse, ya era tarde. En la comisaría, las denuncias de desaparición no despertaron la urgencia esperada. 3 adolescentes que no solían estar en casa, era fácil suponer que regresarían al amanecer. Pero el amanecer llegó, y no volvieron. El silencio empezó a hacerse más pesado. Días después, el 16 de enero, un guardabosques que caminaba por una zona conocida como La Romana, en Macastre, notó algo extraño. El frío volvía más rígidas las sombras entre los pinos, y la humedad del suelo desprendía un olor particular. No tardó en ver lo que parecía un bulto oscuro junto a unos arbustos. Al acercarse, el corazón le dio un vuelco. Era el cuerpo sin vida de Rosario Garrido, recostado sobre la tierra, como si la muerte la hubiera sorprendido en mitad de un paso. La escena era extraña. La ropa estaba intacta. No había señales evidentes de lucha. Tampoco había sangre alrededor. Rosario parecía dormida, pero su piel tenía un tono azulado que no dejaba dudas. La autopsia posterior hablaría de factores que no terminaban de aclarar nada. La causa de la muerte nunca quedaría completamente explicada. Cuando la noticia llegó a Picassent, el barrio entero quedó paralizado. La madre de Rosario gritó su nombre como si fuera a devolverla a la vida. La familia de Pilar y la de José Antonio, aterradas, suplicaban información. Pero no había nada,
Solo preguntas. Pilar, ¿dónde estaba? José Antonio. ¿Seguía vivo? ¿Qué les había pasado? ¿Quién se los llevó? La policía inició una investigación. El problema era que no había testigos fiables, ni huellas claras, ni un indicio sólido que permitiera reconstruir los hechos. El caso empezaba a extenderse más allá del pueblo. La prensa se interesaba, los rumores crecían. Algunos vecinos aseguraban haber visto un camión grande, blanco, circulando por la zona el día de la desaparición. Otros hablaban de un coche con 2 hombres desconocidos. Ninguna de las descripciones coincidía, ninguna era lo suficientemente clara. Y a medida que los días avanzaban, el miedo se multiplicaba. La noticia de Rosario acentuó la angustia. Para los investigadores, encontrar uno de los cuerpos significaba una cosa: el peligro seguía ahí fuera. Y lo que había ocurrido con ella podía estar ocurriendo en ese mismo momento con los otros 2. Sin embargo, por razones que nunca quedaron del todo claras, la búsqueda activa no fue tan intensa como debería. Macastre era una zona amplia, llena de recovecos, barrancos y sendas que se perdían entre los árboles, sin perros especializados, sin helicópteros, sin un operativo de gran escala. Encontrar a un adolescente en aquel entorno era como buscar una sombra en la oscuridad. El 27 de enero, 14 días después de que Rosario apareciera muerta, ocurrió algo inquietante. En un contenedor de basura de Valencia capital, un empleado de limpieza encontró una mano humana. La mano estaba limpia, amputada con una precisión sorprendente. No había tejido sucio, ni restos de tierra, ni signos de mordedura animal. Era como si hubiera sido cortada en un lugar cerrado, con herramientas adecuadas. Los análisis confirmaron algo estremecedor. La mano pertenecía a José Antonio Martínez. La historia dio un giro aún más oscuro. ¿Cómo había llegado aquella mano hasta Valencia? ¿Quién la había depositado allí? ¿Dónde estaba el resto del cuerpo? Estaba vivo cuando se la amputaron. Las hipótesis se acumularon, cada una más inquietante que la anterior. Algunos hablaban de sectas, otros de redes ocultas. Otros relacionaban el caso con el crimen organizado. Las teorías crecían, pero ninguna tenía pruebas sólidas. Para las familias era un infierno que parecía no tener fondo. 3 días después, el 30 de enero, encontraron el cuerpo de José Antonio. Estaba cerca de un barranco, también en Macastre, en una zona de difícil acceso. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, pese a haber pasado pocos días desde la desaparición. No llevaba la mano. Tampoco mostraba signos claros de violencia externa. La autopsia, igual que la de Rosario, no consiguió determinar una causa directa de muerte. La policía cerró filas alrededor de la información. Había detalles que no querían revelar o que no podían explicar. Los vecinos estaban aterrados. Solo faltaba Pilar Ruiz. La joven más mayor del grupo parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. Las primeras semanas fueron desesperadas. Los padres insistían a diario, pegaban fotos, recorrían los montes. Cualquier pista, cualquier detalle, todo era insuficiente. El nombre de Pilar empezaba a sonar con un eco doloroso. Pasaron semanas, luego meses. El caso parecía desmoronarse entre lagunas, contradicciones y silencios, hasta que, casi un año después, el 6 de diciembre de 1989, apareció un cadáver cerca del pantano de Tous. Estaba muy deteriorado, irreconocible. Solo tras varias pruebas se determinó que era Pilar Ruiz, la última desaparecida. Las circunstancias de su muerte eran tan confusas como las de los otros 2. Su cuerpo había permanecido allí durante meses, expuesto al clima sin que nadie lo encontrara. Pero lo más inquietante era que su muerte no coincidía temporalmente con la de los otros.
Había indicios de que Pilar podría haber permanecido viva durante más tiempo. Esa idea dejó sin aliento a todos. ¿Dónde había estado? ¿Quién estuvo con ella? ¿Le hicieron algo? ¿Pudo ser rescatada? ¿Pidió ayuda? La policía no dio respuestas. La prensa insistía en teorías sin fundamento. Las familias guardaban un dolor imposible de describir. Y en todo el país comenzó a crecer un murmullo inquietante. Este caso no encaja con nada, no sigue una lógica, y tal vez nunca la conoceremos. El hallazgo del cuerpo de Pilar Ruiz cerró un círculo incompleto. No trajo respuestas, no calmó a nadie, no resolvió el rompecabezas. Al contrario, abrió un abismo más profundo. El cadáver estaba tan deteriorado que las pruebas forenses apenas podían ofrecer una línea coherente. Se sabía que era ella, sí, pero nada más. No cómo murió, no cuándo, no dónde había estado antes de aparecer allí. Lo único que parecía seguro era que su final no coincidía en el tiempo con el de Rosario y José Antonio. Eso inquietó a todos. Las familias se reunieron frente a los medios. Sus rostros mostraban una mezcla de dolor y frustración. Les habían arrebatado a 3 hijos, cada uno de una manera distinta, cada uno en un tiempo diferente, y nadie parecía capaz de explicar lo que había pasado. La policía cerró filas, hablando de un posible accidente, de desorientación en el monte, de situaciones fortuitas. Pero esas explicaciones resultaban insuficientes, casi insultantes. ¿Cómo se accidenta alguien para aparecer sin una mano? ¿Cómo se extravían 3 jóvenes en una zona tan concreta? ¿Cómo pueden morir sin señales claras, sin violencia evidente, sin marcas determinantes? ¿Por qué uno aparece al día siguiente, otro semanas después y la tercera casi un año más tarde? Las preguntas crecían como una maleza imposible de cortar. Los vecinos de Macastre y las localidades cercanas comenzaron a recordar detalles que meses antes habían pasado desapercibidos. Algunos hablaban de vehículos extraños circulando por caminos rurales. Otros mencionaban ruidos en la noche, luces entre los pinos, figuras moviéndose en zonas donde no solía haber nadie. Las descripciones eran vagas y, en ocasiones, contradictorias, pero todas apuntaban a la misma sensación compartida. En aquellos días, algo raro estaba ocurriendo en el monte. En un bar de Picassent, un hombre aseguraba haber visto a los 3 adolescentes subirse a un camión blanco. No recordaba la matrícula, no sabía quién lo conducía, solo recordaba la imagen. Los 3 juntos, inseguros, mirando hacia atrás, como si dudaran, como si no estuvieran convencidos de acompañar a quien estuviera al volante. Otros testimonios surgieron después. No había 2 que coincidieran. Un coche rojo, una furgoneta gris, 2 hombres, uno solo, con barba, sin barba, rubios, morenos. La confusión se multiplicaba. A cada nueva pista le seguían 2 dudas. En la investigación se habló incluso de la posible relación del caso con otros sucesos de la zona. Algunos investigadores mencionaron, en voz baja, la posibilidad de redes de explotación, de grupos violentos escondidos en las montañas, de prácticas difíciles de imaginar en la España rural de finales de los 80. Pero esas ideas nunca pasaron a los informes oficiales. Eran demasiado incómodas, demasiado imprecisas, demasiado perturbadoras. Los padres de las víctimas, mientras tanto, vivían atrapados en un duelo suspendido. La madre de José Antonio dejaba la luz encendida cada noche, como si su hijo pudiera regresar a través de la oscuridad. La familia de Rosario evitaba pasar por la habitación donde ella dormía, incapaces de soportar el vacío que había dejado. La familia de Pilar, devastada, se preguntaba cada día si su hija había estado viva durante semanas, si alguien la había retenido, si había pedido auxilio, si había sentido miedo.
Ninguno de esos interrogantes encontró respuesta. A lo largo de los años, varias líneas de investigación se abrieron y se cerraron sin avanzar. Un sospechoso apareció brevemente en las noticias. Un hombre con antecedentes que vivía no muy lejos de la zona. Pero no había pruebas sólidas. Nada que lo vinculara directamente con los hechos. Fue interrogado, observado, descartado, como tantos otros. El caso se fue enfriando. La prensa dejó de mencionarlo. Los expedientes se apilaron en estanterías polvorientas. El misterio, sin embargo, seguía allí, inmóvil esperando. A principios de los años 90, un periodista local decidió retomar el caso por su cuenta. Habló con los padres, visitó la zona del hallazgo, revisó recortes de prensa, informes parciales, testimonios contradictorios. Durante semanas caminó por los senderos de Macastre, intentando reconstruir los pasos de los tres jóvenes. Descubrió algo inquietante. Había lugares del monte donde la vegetación estaba extrañamente aplastada, zonas de tierra removida, restos de hogueras mal apagadas, objetos dispersos cuya presencia allí no tenía sentido. Una zapatilla, un trozo de cinta aislante, un pedazo de tela quemada. Para cualquiera podrían haber sido basura arrastrada por el viento, pero para él eran señales. Señales de que allí había ocurrido algo que nadie había querido ver. Intentó relacionar esos hallazgos con los informes de la Guardia Civil, pero nada coincidía. No porque fuera contradictorio, sino porque faltaban páginas, fotografías, documentos enteros, como si parte del caso hubiera sido arrancado, borrado o clasificado de forma silenciosa. El periodista escribió un artículo. No contó toda la verdad que creía haber encontrado. No podía probarlo, pero sí dejó caer una frase que encendió las alarmas de algunas personas. Macastre no es un caso cerrado, es un caso que nunca fue abierto del todo. Después de ese artículo, recibió llamadas extrañas. Personas que hablaban desde el silencio, desde la cautela, desde el miedo. Gente que aseguraba haber visto a los tres jóvenes siendo conducidos por dos hombres adultos. Otros que afirmaban haber oído gritos una noche cerca de una construcción abandonada. Nadie daba nombres, nadie daba datos concretos, pero todos coincidían en la sensación de que algo más grande estaba detrás. Los padres siguieron preguntando, las familias siguieron respirando dolor, pero el tiempo siguió avanzando sin compasión. La gente empezó a alejarse de los montes de Macastre. Los niños ya no jugaban entre los pinos. Los senderistas preferían otros caminos. Hubo quien aseguró que, algunas noches, al caer la tarde, se escuchaban pasos entre la maleza, como si algo se arrastrara buscando una salida. Otros hablaban de luces en la distancia, moviéndose entre los árboles, demasiado rápidas para ser linternas, demasiado silenciosas para ser coches. Eran historias que la gente contaba en voz baja, evitando mencionar los nombres de los tres jóvenes. No por superstición, por respeto, por miedo o por ambas cosas. A mediados de los 2000, el caso volvió a mencionarse en programas de televisión dedicados a sucesos y crímenes sin resolver. Expertos, policías retirados, periodistas y criminólogos hablaron de las inconsistencias del caso, de las pruebas perdidas, de la falta de investigación profunda, de la posibilidad de que los tres jóvenes hubieran sido víctimas de personas que conocían o de desconocidos que actuaban con confianza y frialdad. Uno de esos expertos mencionó algo que casi nadie había dicho antes, que la amputación de la mano de José Antonio no parecía un acto improvisado, sino un procedimiento quirúrgico realizado con una herramienta limpia y precisa, no compatible con un animal, no compatible con un accidente, no compatible con una caída. Eso reabrió la herida.
Eso volvió a encender el miedo, pero la causa oficial de la muerte no se modificó. El caso no se reabrió y el expediente volvió al archivo. Hoy, más de 3 décadas después, el caso Macastre sigue siendo un vacío, una historia contada a medias, una serie de preguntas sin respuesta que parecen perderse entre los pinos de aquellos montes silenciosos. Los especialistas coinciden en algo. Los 3 jóvenes no murieron el mismo día. Las muertes fueron separadas en el tiempo, y esa simple idea es suficiente para estremecer a cualquiera. ¿Qué pasó con ellos mientras estuvieron desaparecidos? ¿Quién los vio por última vez? ¿De quién huyeron? ¿Quién los llevó a Macastre? ¿Quién decidió sus destinos? Las familias no tienen respuestas. La policía no tiene respuestas, nadie tiene respuestas, pero la sombra sigue allí. Aún hoy, quienes visitan la zona describen la misma sensación, un silencio denso, pesado, difícil de explicar, un frío que no depende del clima, un murmullo tenue entre los árboles, como si la tierra guardara un secreto que nunca podrá contarse. Hay quien asegura que si uno se detiene en el punto donde encontraron a Rosario, puede sentir que el viento cambia repentinamente, que cerca del barranco donde apareció José Antonio, el aire se vuelve áspero, casi metálico, y que, en el pantano donde hallaron a Pilar, el agua parece absorberlo todo, como si quisiera proteger lo que allí sucedió. Es imposible saber si esas sensaciones son reales o fruto de la imaginación. Pero lo cierto es que la historia sigue viva, sigue respirando, sigue incompleta, y mientras no aparezca la verdad, si es que algún día aparece, el caso Macastre seguirá siendo una herida abierta en la memoria de Valencia. Un eco de 3 jóvenes que nunca debieron estar allí. 3 vidas rotas por manos que nunca se identificaron, 3 voces que se apagaron demasiado pronto. Un crimen que más de 30 años después sigue sin tener cierre. 3 jóvenes desaparecieron en una tarde cualquiera, y más de 30 años después todavía no sabemos qué pasó con ellos, ni por qué sus vidas terminaron separadas en el tiempo, ni quién tomó aquellas decisiones que jamás deberían haberse tomado. El caso Macastre sigue siendo un vacío, un silencio que nadie ha podido llenar, un rompecabezas con piezas que nunca aparecieron. Tal vez alguien sabe la verdad, tal vez alguien la supo siempre, o tal vez, como en tantos rincones de nuestra historia, la respuesta quedó enterrada entre los pinos, esperando a que algún día alguien quiera encontrarla. Si te ha gustado esta historia real, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos casos oscuros y reales de nuestra historia. Yo soy la voz en la sombra, y esto es Sombra Negra Oscura. Gracias por acompañarme. Te espero en el siguiente video. Adiós.